Último bloque de Sentido Común. Me acompaña un amigo, un conocido, un hombre que me ayuda a pensar, que me gusta leerlo cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo. Antonio Sola, uno de los consultores más importantes del mundo. Y quiero darme 2 minutos para preguntarme si tenemos chances de salir de la locura, es decir, de salir de un campeonato mundial donde el presidente de Estados Unidos le dice al presidente de la FIFA que no condena a un jugador de su propio equipo porque si no le limita las posibilidades de éxito, a un presidente como Milei, que tiene una horda de tuiteros que creen que los negros son lo peor que le pasó a la humanidad. Sé que es una tendencia mundial, ¿sí? Pero ¿la vamos a tener que seguir sufriendo mucho tiempo, Antonio? Bueno, primero, Alejandro, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Felicidades por el gigantesco triunfo que tuvo la selección argentina. Así que felicidades a todos los argentinos. Todos nos alegramos de ese triunfo. Lo primero que quiero decirte, Alejandro, es que el mundo ha entrado en un cambio de civilización. Y me parece que los ciudadanos debemos de saberlo, masticarlo y entenderlo, porque sí nos va a llevar un poco de tiempo tratar de entender todo esto que nos estábamos preguntando al inicio de esta conversación. Yo lo que creo es que las instituciones tradicionales han perdido capacidad de representación, que las personas ya no seguimos relatos vacíos, cosa que eso le está pasando a muchas autoridades. Las marcas, los gobiernos, los líderes están viviendo una crisis de confianza como nunca antes en África, en Asia, en Europa, en América, en Oceanía, en el mundo entero, porque el liderazgo del siglo XX, que es de donde vienen la mayoría de nuestros presidentes y responsables de estas instituciones de las que hablo, dejaron de responder a lo que yo creo hoy son las tensiones humanas actuales que estamos viviendo. Así que estamos entrando en una etapa donde, desde mi punto de vista, la coherencia vale más que la autoridad formal, es decir, que el representar un cargo, y cuando esa coherencia se rompe, entramos en un grave problema. ¿Cuál es este grave problema, Alejandro? El grave problema de nuestro tiempo, desde mi punto de vista, no es político, no es económico, es una crisis de coherencia entre lo que las personas dicen, sienten, piensan y hacen. Y esto, yo que tengo experiencia real en el poder político, empresarial, social e incluso religioso, he visto que así está pasando y que así está funcionando. Hay una ruptura total entre lo que sentimos, lo que después pensamos, lo que después decimos y lo que después hacemos. Nos traicionamos a nosotros mismos todos los días, y esto le está pasando a nuestras autoridades, pero también a los ciudadanos. No, por supuesto. A ver, pero las autoridades terminan conduciendo una discusión. A mí me obligan a discutir si los blancos somos mejores que los negros o no. Si está bien o no sacarle una sanción a un jugador de fútbol que en un partido de fútbol fue expulsado. Me obligan a discutir la ley de gravedad, Antonio. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que seguir discutiendo la ley de gravedad? Un buen rato, mi querido Alejandro, nos va a tocar un buen rato discutir eso, porque son las autoridades que hoy tenemos, son las autoridades que elegimos. Te voy a preguntar, Javier Milei, ¿quién es en tu país? Es el presidente. ¿Cuánto le queda? Pues lo que le quede te va a tocar discutir. Donald Trump, ¿quién es? El presidente de Estados Unidos, donde se está jugando el Mundial. Y pues te va a seguir tocando discutirlo. Es decir, son las autoridades que elegimos. Y te puedo hablar de otros países. Yo, después de muchas décadas entendiendo el poder, he entendido que el verdadero desafío de los ciudadanos, Alejandro, y tú lo eres, es también a ayudarles y a ayudarnos a no perdernos dentro de la dinámica de poder. Esto sirve para todas las personas. Entonces, a tu pregunta, ¿nos queda mucho tiempo? Y sí, hasta que los cambiemos. Claro, bien, tranquilo. Ahora, pasamos en elecciones muy reñidas como las que vivieron los conciudadanos colombianos, los conciudadanos peruanos, elecciones muy tensionantes como las que viviste ahí en Ecuador, o
situaciones paradojales como las que se vivieron en España, donde el gobierno perdió pero sigue gobernando. Entonces, todas estas cuestiones que terminan siendo fundacionales o fundamentales, a nosotros, los que vos nos decís, vos tenés que seguir luchando desde el sentido común, no nos terminan escuchando, nuestras palabras son invalidadas o porque somos viejos chotos, o porque somos ñoños republicanos, o porque somos cucas retrasados, es decir, no miran un archivo porque la misma vehemencia que nosotros tenemos para criticar muchas de las acciones del gobierno actual, éramos mucho más brutales cuando criticábamos al kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina. Y eso ya no vale. Es como que todos los días tenemos que volver a rendir cuentas y no nos escuchan, como no los escuchan aquellos que venían anticipando diferentes situaciones, como no escucharon a los que preveían la falla de San Andrés en Los Ángeles. Es decir, no escuchan las malas noticias. Puede ser que muchas de nuestras autoridades no estén escuchando a los ciudadanos, y esto no solo viene sucediendo ahora, sino que es una cuestión histórica, digamos. Lo que yo creo, Alejandro, es que el sistema está mal. Nosotros como ciudadanos tenemos que comprendernos a nosotros mismos y también a las autoridades que elegimos, que vivimos en un sistema que está roto. Entonces, pretendemos arreglar el sistema roto poniendo parches. Los parches no nos están sirviendo. Por eso yo estoy hablando de un fin de un ciclo político en la mayoría de nuestros países, en donde van a entrar otro tipo de liderazgos, a discutir qué tipo de liderazgos van a entrar. Yo creo que va a entrar un liderazgo más humano, que va a tener quizás mayor capacidad de escuchar. Probablemente sea un liderazgo que tenga capacidad para hablar más con la verdad, para sostener, para transformar y para tener dirección específica escuchando a los ciudadanos. Quizás es mi sueño, pero yo creo que los ciudadanos podemos trabajar en eso, porque realmente, y bien lo estás diciendo tú, hoy necesitamos más que nunca que nuestras autoridades, en cualquier parte de poder, digamos, Fantino tiene mucho poder en la FIFA, como se acaba de ver, pues Donald Trump también lo tiene, el presidente de España que hablaste, Argentina, Sudáfrica, no importa, nuestro sistema institucional es un sistema que no tiene capacidad de acompañar los dolores que hoy tenemos los ciudadanos en términos generales. Y eso yo creo que se va a terminar rompiendo, porque sobre todo, y lo creo también profundamente, viene una nueva generación de ciudadanos, chicas y chicos muy evolucionados en términos incluso biológicos y psicológicos. De esto ya hemos hablado, creo que en alguna otra entrevista, y a mí me parece que eso es una gran oportunidad para que también con ellos, acompañando a los que tenemos más edad y que tenemos responsabilidades ahora muy importantes, como en tu caso dirigiendo un programa muy visto que influye en la opinión pública, tener la capacidad de sentarnos a una mesa en donde podamos discutir las cosas que realmente nos duelen, no con los pensamientos fuertes que son los ideológicos. Muchas veces vamos a discutir desde nuestra propia trinchera. Yo creo que hay que dejar esos pensamientos fuertes que nos han dividido y que han, pues evidentemente, profundizado la grieta tan importante, ese término maravilloso que inventó la Nata ahí en Argentina, las grietas que nos dividen, para sentarnos a la mesa con, desde mi punto de vista también, con lo que yo llamo los pensamientos débiles, que son los que tienen que ver con las emociones, el amor, la capacidad de entender el dolor del otro y desde ahí construir soluciones. Ya sé que suena utópico, pero bueno, hace 100 años las mujeres no votaban, y pensar que podían votar era utópico, y hoy votan. Por el amor de Dios, claro que podemos cambiar la realidad que tenemos hoy si estamos dispuestos como ciudadanos a cambiarla. Yo creo, Alejandro, que nosotros le tiramos mucha responsabilidad a las autoridades. Está bien porque nos están gobernando, pero la gran parte de responsabilidad que tenemos los ciudadanos nos ponemos de costadito para que no nos toque. Y eso no puede seguir siendo así. Es el momento de pasar a la acción. ¿Listo? Ahí está. Bien. Pasemos a la acción. Yo lo que le recrimino es que el ciudadano no me está escuchando, no está comprendiendo el momento. Quizás lo hago hasta de manera no quiero parecer soberbio, pero si vos conocés la ley de gravedad, si vos ves que un auto sin freno se va a estrellar, si vos ves que un montón de cosas que pasaron en el pasado se repiten,
y por el solo hecho de no acumular un problema más, seguimos actuando como que nada pase, y es más, hasta te enojas con la realidad. Esto es lo que estoy viendo, no solamente acá en la Argentina, en el mundo. Sí, Alejandro, hay un problema de lenguaje en el que los ciudadanos es probable que no nos estemos entendiendo. Yo creo que nos debemos de tener paciencia. Las personas no somos tontas en general. Los ciudadanos no son tontos en general. Los ciudadanos están en la suya, en la propia, tratando de salir adelante, pagar el refrigerador, de meterle gasolina al auto. La gente actúa de gente. O sea, de personas normales y corrientes quieren salir adelante, ¿no? O sea, no está fácil para nadie. Todos la tenemos que pelear. Como decía mi abuelo, todos tenemos que perseguir la gallina para hacer el caldo en la noche y tener algo al día siguiente. Entonces, a mí me parece que el punto, y yo creo que para nada eres soberbio, el punto de tratar de entendernos requiere un esfuerzo compartido de todos. Y también, esto también se lo aprendí a mi abuela, en este caso, yo creo que de rodillas solo ante Dios, hermano. ¿A qué me refiero con esto? Pues no claudicar, porque es verdad que es difícil y, ok, no me entienden, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo para que me entiendan y empujar, porque vale la pena. Yo creo que vale la pena asumir cada uno desde nuestra propia vida el liderazgo de entregar una vida mejor posible para nuestros hijos, para nuestros nietos y tenerla nosotros mismos. Y eso requiere 3 cosas fundamentales. Entendernos entre nosotros, así que hay que seguir haciendo el esfuerzo. Tomar decisiones entre todos, compartidas. Y en tercer lugar, tener una dirección en nuestros países, en nuestras sociedades. Y para eso nos tenemos que atrever, Alejandro, a cambiar el sistema que tenemos. Argentina llegó Javier Milei como presidente, pero el sistema no ha cambiado. El problema no sé si es de este presidente o del anterior, no sé, no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí sé es que el sistema en Argentina sigue maleado. El sistema en España sigue maleado. Entonces, si el sistema al que le echamos la culpa de alguna manera a las personas que están en el sistema, nosotros mismos, no lo cambiamos, vamos a seguir, perdóname el francés, emputecidos en una realidad que nos daña, en una realidad que nos lastima. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no nos atrevemos a crear una nueva democracia en donde las decisiones sean más compartidas? Te voy a poner un ejemplo. Democracia digital, directa y participativa. ¿Por qué tenemos que seguir con modelos de congresos, con diputados y senadores que en realidad están ahí chupando del barco? ¿Por qué tenemos que seguir con modelos presidencialistas? Yo no sé, hace 50 años eran otra cosa, o 100 años. ¿Por qué no nos atrevemos a pensar lo que queremos hacer en los próximos 300 años? Aunque tú y yo aquí no estemos ya en 20, en 30, en 40, en 50, ojalá en mucho tiempo. ¿Por qué te digo esto, Alejandro? Porque yo llevo 30 años trabajando al lado del poder y entiendo, creo, cuáles son los resortes que hay que tocar para hacer los cambios sistémicos, de fondo, de profundidad. A mí me parece que si eso lo ponemos en la mesa, esa dinámica del poder hoy con nuestros presidentes que hoy tenemos y que tampoco la tienen fácil para gobernarnos porque los problemas hoy son muy complejos, vamos a lograr cambios muy importantes. Creo que eso viene de camino. A mí me parece que el ser humano está virando hacia una mirada más espiritual, aunque no lo parezca todavía, y creo que nos vamos a convertir en una especie, la humana, digamos, en seres humanos, con mayor capacidad de entendimiento entre nosotros, sobre todo cuando vienen de camino las máquinas a gobernarnos, ¿no? Que ese es otro tema y da para una conversación de una botella de vino, o 2 o 3. Sí, porque me deprime mucho esa última parte. Te mando un abrazo enorme, Antonio. Saludos a tu bella familia. Gracias, igualmente, Alejandro. Un abrazo para todos. Gracias. Antonio Sola. Nos fuimos. Nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias.